Son las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 horas 32 minutos aquí en OMC Noticias, martes 12 de abril, Semana Santa. Saludamos a esta hora de la mañana a nuestro primer invitado. Nos referimos al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y analista político. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Buen día. Orlando, buen día y un saludo para nuestra audiencia. Hablar de un estado de ánimo en momentos en que el país no transmite mensajes claros a la ciudadanía es complejo, y en particular cuando la impunidad se ha convertido en moneda de cambio para alcanzar gobernabilidad, según los hechos de los últimos días. Sí, es difícil, ¿no? Pero es importante, doctor, analizar la situación, capaz de que el común de los ecuatorianos vaya entendiendo toda esta situación que es repetitiva en la historia del país. Esto de la corrupción no es nueva, pero ahora se lo hace hasta legalmente, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Y parecería ser que esto estaba escrito, coordinado, y lo digo porque la solicitud de habeas corpus se la presenta a las 0 horas 19 minutos del sábado. En una hora se tramita el tema. Y lo raro es que el ministro de Gobierno, el señor Jiménez, que tenía pocos días de haber asumido la cartera, quien fuera gobernador de Rafael Correa en el Guayas, que fuera funcionario de ese gobierno y luego candidato a asambleísta por Creo y ocupaba una curul por Creo en la asamblea, asume estas funciones y en ese marco se da esta libertad de uno de los delincuentes del Correato. Y los tres representantes del gobierno, del SNAI, de la policía y del propio Ministerio de Gobierno, dice la reseña que ahora la conocemos, guardan silencio frente a la acusación que les hace un psiquiatra, porque lo analiza Glass y dice que estaba mal de salud, mal con su mente, que había sido recibido maltratos, que no tenía buena alimentación, pero la realidad nos muestra otra situación. En base a estos hechos, doctor, ¿cuál es su análisis? Partamos, Orlando, de un hecho cierto. Existe la figura de la acción de habeas corpus en nuestra Constitución y en la ley. Cuando hablamos de un habeas corpus, hablamos de una acción de garantías constitucionales que tiene por objeto principal que una persona recupere la libertad, pero no ante cualquier caso y ante cualquier circunstancia. La Constitución es clara al mencionar que esto se activa cuando una persona se encuentra privada de la libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública o de cualquier persona. El habeas corpus procede además cuando se busca proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Y eso es lo que se ha argumentado en este caso, pues se ha dicho, como ya conocemos en el acta, que desde haber visto sangre en las paredes, tener alucinaciones en la celda o los riesgos de suicidio, motivaron a que se presente esta acción de habeas corpus, que no es la primera vez que se lo hace, en beneficio del señor Glass. Ahora bien, hay una ley que rige los temas de garantías constitucionales, es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esa ley dice, respecto de todas estas acciones, que es competente para conocer la acción, es decir, es capaz y apto, habilitado para conocer la acción, cualquier juez de primera instancia, cualquier juez regular del lugar en donde se origina el acto u omisión, donde se producen, en este caso, las acciones que han sido denunciadas. Si la situación de inseguridad o de vulneración a la vida y de amenazas del señor Glass se produce en la cárcel de Latacunga, provincia de Cotopaxi, ¿bajo qué concepto se presenta una acción en Manglar Alto, provincia de Santa Elena, y ese juez resuelve respecto de este habeas corpus? Ahí tenemos un problema de acuerdo a lo que señala la ley de competencia. El juez que conoce este tema no estaba habilitado
para conocerlo. Punto número uno. Y quizá el segundo punto para analizarlo más adelante junto a ti, Orlando, es el hecho de que teniendo la oportunidad en la audiencia, el gobierno de llamar la atención, de objetar, de presentar además pruebas irrefutables de que se estaba actuando contra derecho, los tres delegados estatales mantienen silencio. Detalle por demás sospechoso. Y un detalle que además, si lo venimos analizando un poco más atrás, el presidente Guillermo Lasso venía insistiendo: soy respetuoso de los poderes del Estado. Mi gobierno no va a tener injerencia en ningún otro poder, sea la Corte Suprema, la Corte Nacional, sea la Asamblea Nacional, sea el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, o sea el Consejo Nacional Electoral. Lo había dicho claro y lo ratifican ahora. Pero el hecho es que, usted lo puntualiza bien, no denuncian que se estaba cometiendo un atropello y los tres representantes callan. ¿Por qué el primer atropello? Que hay que dejarlo claro. Si la actuante, la señorita Malavé, que sabía dónde estaba, pues, y si ella no lo sabía, el abogado que la patrocina, que es el mismo abogado de Glass, lo sabía. Desde allí ya había una situación anómala que la debieron advertir los representantes del gobierno y no lo hicieron. ¿Usted cree que hay detrás de todo ello acuerdo, y voy a decir una palabra que a lo mejor es más grave, complicidad en el gobierno para la salida de Glass de la cárcel? Orlando, nadie le está pidiendo ni al presidente de la República ni a su equipo que metan la mano en la justicia y que ordenen a los jueces cómo actuar. Lo que le pedimos al gobierno nacional y a las instituciones es que actúen como dice la Constitución y la ley. Mira lo grave que es que el mismo servicio de administración del sistema penitenciario, el bendito SNAI, manda dos comunicados confusos con pocas horas de diferencia. El 9 de abril, cuando se conoció este tema, se dice que pues la justicia falló a favor del señor Glass y el SNAI va a acatar la medida y va a liberar al susodicho. Horas más tarde, manda otro comunicado en el que dice: acatando la orden del presidente de la República, vamos a presentar una apelación. ¿Qué pasó ahí? Además, lo que mencionaba hace un momento y que tú lo tienes claro, el Estado tuvo la oportunidad de, en audiencia, objetar la liberación de Jorge Glass. Tuvo tres representantes legales, un representante del SNAI, un delegado de la Policía Nacional y un representante del Ministerio de Gobierno, del señor que tú mencionaste que hace un momento ocupaba un escaño en la Asamblea Nacional y hoy es ministro. Y ninguno de los tres dijo una sola palabra. Es más, de lo que conocemos por el acta, el representante del SNAI con nombre y apellido, Alexis Vázquez, inicia su intervención diciendo: no tengo nada que objetar. Nadie le está pidiendo ni al gobierno ni a los funcionarios que metan la mano en la justicia, que amedrenten o amenacen a los jueces, sino que actúen como dice la Constitución y la ley, defiendan los derechos de los ecuatorianos y frente a casos de corrupción intenten que estos no queden en impunidad como está sucediendo. Ahora, este antecedente, que es totalmente negativo, le consulto, doctor Alarcón, ¿podría permitir que un avesado delincuente, que un narcotraficante de alto vuelo, pueda hacer lo mismo? Con estas triquiñuelas, poner a una persona, pagarle a una persona que demande su presencia a través de un habeas corpus en cualquier juez y tranquilamente luego el SNAI darle la libertad de manera inmediata como lo ha hecho con el delincuente Jorge Glass. Y ahí nos preguntamos... Que no es un caso hipotético. Es un caso hipotético que se puede, como estamos viendo, hacer efectivo. Y la pregunta de fondo es, ¿el SNAI por qué no actuó igual con aquellos presos por alimentos, por alguna situación de tránsito, que murieron en la penitenciaría aquí en Litoral? Porque el SNAI se demoró una semana y varios días más en darles la libertad. Y hubo esta revuelta, este amotinamiento en la cárcel de aquí de Guayaquil, y los mataron, gente inocente. Pero mira, Orlando, lo que te decía hace un momento, no necesitamos ni siquiera especular si delincuentes comunes o involucrados en otro tipo de delitos
deberían actuar o no como ha actuado el señor Glass y estos beneficiarios externos. A mediados del 2020 fue precisamente alias Rasquiña, el Ajá. líder de la banda de los choneros, quien presentó un pedido de habeas corpus. Al menos lo hizo en La Tacunga, a propósito de estar privado de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, y fue una jueza quien le concedió el polémico habeas corpus que terminó dejándolo en libertad. Así es que aquí vemos que no es un caso aislado, que ya ha sucedido anteriormente incluso respecto de otros delincuentes, y que pues en este caso lo que hay que profundizar es respecto de la independencia judicial, la transparencia de la justicia y si las decisiones se toman respetando los principios jurídicos o simplemente vendiendo las actuaciones al mejor postor o a la mejor conveniencia política. Ahora, doctor Alarcón, el gobierno nos mete el caramelo a la boca, al pueblo ecuatoriano sobre todo, ¿verdad? Que no entiende mucho estos temas, diciendo, bueno, el presidente Lazo me ha pedido, dice el ministro de Gobierno, que pongamos una vigilancia policial 24/7. Y además, dice también el señor Jiménez, el gobierno comprende y comparte la indignación que ha generado esta injusta sentencia, pero las instancias jurídicas correspondientes deberán responder. ¿Esto ya estaba tramado o no? Porque usted dijo hace un momento, después de la sentencia del juez de Manglar Alto, correísta también, reacciona el SNAI con dos comunicados confusos. Pero el gobierno se demora en reaccionar. Y el ministro miente cuando sabe que un representante de su ministerio está hoy presente y no ha dicho absolutamente nada. Y todo, digo, ha estado tramado y ha estado escrito por la hora también con que se presenta la solicitud de habeas corpus. Totalmente, hay muchas anomalías y muchas irregularidades y yo creo que los ecuatorianos somos lo suficientemente inteligentes para no comprar novelas baratas que nos presentan los funcionarios de gobierno echando mano de fantasmas del pasado cuando lo que se conoce dice totalmente lo distinto. No se trata acá de poner vigilancia 24/7, lo que incluso podría después ser utilizado por el señor Glass a su favor para demandar al Estado ecuatoriano, al ser una medida extraordinaria y abusiva frente a una persona que hoy goza de libertad condicionada, y pues simplemente acá lo que hay que hacer es actuar como por derecho corresponde. Se lo debió hacer hecho en su momento, actuado en su momento, en medio de la audiencia que tuvo lugar hace pocos días, y ahora más bien creo que más allá de lo que ha hecho el gobierno para no quedar tan mal frente a los ecuatorianos, más bien debemos tener esperanza de que las apelaciones presentadas o las denuncias presentadas por otros actores que sí tienen interés en que estos hechos no queden en la impunidad, prosperen y se pueda hacer efectivamente justicia. Ahora, aquí, aquellos que denostaron y le crearon una situación de psicosis al presidente Lazo antes de empezar la Asamblea Nacional, cuando se habló de que Nebot, Correa y Lazo iban a pactar por la gobernabilidad del país, no dicen nada de la decisión y el involucramiento que el pueblo hace de Lazo en este caso. Y más bien le echan la culpa a la justicia ecuatoriana. Y ahí tienen también razón. Y le pregunto al doctor Mauricio Alarcón Salvador, ¿cuál es la salida a esto? Porque usted ya puso otro ejemplo. Al delincuente Glass, antes otro delincuente lo pusieron bajo la misma figura en libertad a Rasquiña. Por suerte a Rasquiña lo mataron y ya no es un peligro para la sociedad ecuatoriana. No estoy sugiriendo nada por si acaso. Pero ¿qué se debe hacer para evitar que esta situación continúe, doctor Mauricio Alarcón? Lo sucedido, Orlando, es una muestra de la podredumbre institucional que reina en nuestro país, donde no hay garantías de Estado de Derecho, donde no se respeta la Constitución y la ley, donde todo depende de decisiones de personas y no de la aplicación a rajatabla de una norma vigente. Dependemos de la buena voluntad de un funcionario para lograr algo en beneficio o en detrimento de un hecho o acto en específico, y eso es nefasto
para el país, porque mina los pilares de la democracia, mina la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y en las instituciones, y nos pone en una gran situación de vulnerabilidad, donde nuevamente la justicia es solo para los de poncho, como se decía hace mucho tiempo, y uno debe tener padrino o tener una moneda de cambio y de negociación a nivel político para obtener beneficios tan graves como el de la impunidad. Recordemos que además el tema del señor Glass no era solo una privación de libertad, sino una devolución de varios millones de dólares que nos pertenecen a los ecuatorianos y que debían haberse devuelto hace mucho tiempo. ¿O es que acaso eso ya quedó en el olvido y no se lo va a recuperar? Impunidad en corrupción es lo que permite además que hoy funcionarios sigan actuando de la misma manera. Mira que tú, si es que robas 10, 15 millones de dólares, puedes después de unos pocos años salir a disfrutar del producto de lo mal habido, e incluso si es que te va bien y tienes padrino, puedes salir rejuvenecido, con más pelo y hasta con mejor actitud que cuando eras un político en activo. Ahora, doctor, todas estas circunstancias hace que muchos ecuatorianos no creamos en el presidente ni en su palabra. Lo que estamos viendo en la Asamblea, donde también se han dado actos de corrupción y se siguen denunciando entre ellos mismos. Lo que pasa con la justicia, que usted ya bien la describió. Lo que ha pasado con el Consejo Nacional Electoral, que ha alterado, con apagones o no, los resultados de la votación en un país. Lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana, que se pelean allí a dentelladas para tener la autoridad y poner luego lo que le conviene a un gobierno tener como contralor y otras autoridades, y no lo que le interesa al pueblo, hace que el pueblo no crea en estas instituciones. Tampoco que creamos en la policía, tampoco en los militares. Miren, la policía en el ISPOL se le llevan 900 millones de dólares. Perdónenme la expresión, pero al águila se le llevan los huevos. En la policía mismo. El señor Don Nasa, señor, entra al recinto militar, al Ministerio de Defensa, y no pasa absolutamente nada. Entra con armas, dinero y guardaespaldas, y no pasa nada, y nadie vio nada, y salió campante. Dan la libertad a Glass, es decir, ¿en quién creer? Y la pregunta, doctor, al jurisconsulto es, ¿el Ecuador es o estamos a orillas de ser un Estado fallido? Estamos a punto de ser un Estado fallido, sin instituciones, en el que la ciudadanía no tiene otra opción que actuar al margen de la Constitución y la ley si quiere obtener resultados en cualquier sector, salud, educación o seguridad. Yo reto a cualquier ecuatoriano a tratar de ingresar sin dinero y sin armas al recinto del Ministerio de Defensa, que se encuentra aquí en Quito, en el sector de la Recoleta. Es imposible que un grupo de personas entre con más de $100,000 en efectivo y con un arma, pasando controles de seguridad, y se instale en el parqueadero, no sé si hacer pagos o devoluciones de un esquema piramidal que está siendo investigado por las autoridades. Es tan solo un ejemplo de lo que mencioné hace un momento, la podredumbre institucional en la que nos han metido. Inseguridad todos los días. Inacción de las autoridades frente a trámites que no avancen todos los días. Retrocesos en atención ciudadana por falta de medicamentos en el sistema de salud, por falta de especies en las licencias, en las matrículas, en las placas, pan de cada día. ¿Para qué entonces estamos pagando impuestos? Para hacer que un Estado funcione, para hacer que un gobierno actúe en nuestro beneficio. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se refleja eso en beneficio para los ecuatorianos? ¿O es que acaso la última reforma tributaria fue para seguir nutriendo los bolsillos de los delincuentes, que eso sí, como dijo Guillermo Lasso, caminan con una mano en el bolsillo contando el dinero mal habido todos los días? ¿Y qué se hace para evitarlo? Una muy buena pregunta, doctor, que se suma a las tantas que existen frente a lo que estamos viviendo. ¿Es la Constitución que nos rige el mal de toda esta desinstitucionalización y de corrupción, como para que el pueblo también vaya entendiendo la necesidad de qué es lo que debemos hacer?
porque ya hay la propuesta que está haciendo un grupo de ciudadanos ecuatorianos de no ir a una consulta popular como lo planifica y lo plantea el señor Lasso, sino ir más bien a un plebiscito para que el pueblo ecuatoriano escoja entre esta constitución, que para muchos es el mal de todos los males, y escoger la constitución del 98, que dentro de las constituciones últimas de las 21 constituciones que tenemos es la mejorcita. Mientras no nos corrijamos como sociedad, Orlando, mientras no dejemos nosotros, los ciudadanos, de normalizar la corrupción, mientras nosotros, cada uno de nosotros, no denunciemos y combatamos actos irregulares o nos neguemos a participar del círculo de corrupción, podremos tener la mejor constitución del mundo y seguiremos viviendo los mismos problemas. Este no es un asunto de normas, este es un asunto de personas. Y a nosotros nos corresponde mejorar como sociedad. A nosotros nos corresponde evolucionar en el sentido de hacer lo que dice la ley, dejar de aplicar la ley del más vivo o creer que uno tiene que actuar como sapo para obtener un beneficio utilizando lenguaje regular. Aquí tenemos que empezar por nosotros. Aquí tenemos que empezar a ser coherentes. Acá tenemos que empezar a recibir multas en la calle si hemos cometido una infracción. No meter la mano en el bolsillo y pagarle 20 o 30 dólares a la gente de tránsito para que no nos multe. Hay que empezar a asumir responsablemente la consecuencia de nuestros actos y tener en cuenta, además, que corrupción no es únicamente esos hechos que en la esfera de lo público involucran grandes cantidades de dinero, decenas de millones de dólares en beneficio del erario nacional. Corrupción es el abuso de poder para beneficio propio y ocurre entre el sector privado y el sector público, entre los ciudadanos comunes y los funcionarios públicos. Mientras no aterricemos en nuestra triste realidad, podremos tener la Constitución de Estados Unidos o de Francia vigente y seguiremos sufriendo de la misma enfermedad. Doctor, pero para eso debemos involucrarnos todos, porque hoy el padre de familia deja en manos del maestro, del profesor, la educación de sus hijos. No sé si sus padres fueron como los míos, pero si el profesor me daba palo porque no le llevaba la lección o el deber, en mi casa me daban también palo. Hoy no. Hoy hay que llevarle un psicólogo al niño y una demanda al profesor, por ejemplo. Y también aquellos que dicen, no, yo no soy político, allá los políticos que son corruptos. Pero en cambio elegimos a los corruptos para que nos representen. Entonces tenemos que también como país, como pueblo, hacer un análisis de que somos nosotros los que estamos poniendo, y decía el término del informativo de ayer, a delincuentes, a proxenetas, a vagos, pillos, mafiosos, como representantes nuestros. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Tal cual, Orlando, los 137 asambleístas del presidente de la República y las autoridades no están ahí por acto de magia o por obra y gracia del Espíritu Santo. Están ahí porque nuestros votos los pusieron. Son nuestros representantes. Hace 2500 años, Platón acuñó una frase que yo no me canso de repetirla, de que el precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por los peores hombres. Y pues eso es lo que sufrimos hoy. Ese es el problema que tenemos ahora, que cuando los ciudadanos creen que la política no es para nosotros o que tienen que estar lo más lejos posible de los partidos y los movimientos políticos, esta es la consecuencia. Así es que, como tú bien lo has dicho, hay que involucrarnos. Y acá no estamos ni propiciando la violencia en el hogar con lo que mencionaba Orlando, ni diciendo que hay que agredir a los niños cuando nacen. No. Aquí lo que estamos diciendo en definitiva es que se tiene que corregir las malas prácticas desde la casa. Porque cuando un padre, un hermano, un esposo dejan pasar las cosas, lo que estamos haciendo es normalizando acciones de corrupción o acciones ilegales que son las que perpetúan esta impunidad en la que lamentablemente estamos sumidos. Doctor, muy gentil por su tiempo y por sus expresiones y conceptos y respuestas a nuestros planteamientos, que lo que buscan, como reitero siempre, es despertar en la ciudadanía
el interés de preocuparnos por todo esto. Y al involucrarnos, lo que estamos diciendo es conversarlo entre amigos, discutirlo en la familia, para que podamos comenzar a generar un reclamo hacia el sector público que nosotros elegimos, capaz de que todo mundo sepa que hay un país, una sociedad que demanda respeto a ella y el cumplimiento de las ofertas de campaña que nunca se cumplen, como lo estamos viendo que no lo ha hecho el gobierno del señor Lasso. Gracias, doctor. Lo dejo con su saludo de despedida. Gracias, Orlando, y es precisamente lo que tú mencionas, el hecho de que en espacios como este, de que en nuestros espacios de vida diaria, discutamos sobre lo que ocurre, analicemos los hechos, saquemos conclusiones y actuemos. Mientras no asumamos nuestro rol como ciudadanos responsables de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, estaremos condenados a lo que vimos este fin de semana y lo hemos venido viendo durante los últimos 43 o 44 años de democracia. La ciudadanía tiene que ser responsable 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, porque de nosotros únicamente debe depender nuestro futuro. Si dejamos todo en manos de los políticos, ya sabemos lo que nos espera.